La historia de nuestro planeta Tierra ha pasado por una serie de sucesos muy importantes, pero sin duda alguna uno de los eventos más espectaculares es la aparición de la vida. La vida en el pasado está representada por los fósiles. Estos nos proporcionan una información infinita. Son tan importantes que es la única manera de interpretar la vida a través del tiempo. Existe una cantidad impresionante de fósiles en el mundo que se encuentran alojados en un registro llamado registro fósil. Este registro fósil es incompleto, pero suficiente para entender qué sucedió en el pasado. La vida a través del tiempo se tiene que clasificar en un orden cronológico y este orden es la ubicación de los organismos fósiles en la escala del tiempo geológico. Es el periodo anterior a los 540 millones de años, equivale a más del 85% de la historia de la Tierra. A lo largo del oscuro precámbrico se formó una buena parte de la base material que constituye la corteza de la Tierra, en la cual vivimos y donde se producen los fenómenos geológicos que más nos afectan. Los científicos señalan que nuestro planeta se formó hace unos 4.600 millones de años, a partir de una nube de polvo y gases. Cuando se concentraron, así el polvo comenzó a fundirse y se convirtió en roca. Este periodo en el que la Tierra se estaba transformando desde una bola incandescente hasta un planeta con corteza se conoce también como Adeico o Adeano. Al principio, hace unos 4.530 millones de años, la Tierra recibió el impacto de un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Tea. El material arrancado formó la Luna, según la teoría del gran impacto. Durante la era arcaica se produjo el bombardeo intenso tardío, que afectó a los planetas interiores del sistema solar. Se formó el núcleo interno de la Tierra, lo que generó un campo magnético. La estructura interna del planeta empezó a parecerse a la actual, aunque más caliente. La corteza se dividió en bloques que empezaron a moverse, iniciando una tectónica de placas. Hace unos 2.500 millones de años se inició el Proterozoico, palabra que significa tiempo de vida inicial. Es la división más larga en la escala temporal geológica de la Tierra. En cuanto a la evolución de la vida, en el eón anterior, algunas moléculas complejas consiguieron unirse en un ambiente cálido y húmedo para formar los primeros organismos unicelulares. Necesitaron casi 1.000 millones de años para conseguir organizarse en formas más complejas. Lo hicieron en el último tercio de la era proterozoica con la aparición de las células eucariotas. Entonces, a medida que comenzó a enfriarse el vapor de agua, se volvió agua líquida y cuando estaba lo suficientemente fría se acumuló hasta convertirse en los primeros océanos. La evidencia fósil es muy escasa, porque antes del Cámbrico las formas de vida que se encontraban eran hongos, algas, bacterias, gusanos, que carecen de una estructura dura para una mejor observación. Eón de la escala geológica que se encuentra dividido en tres eras: Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. La era paleozoica tuvo su duración de 540 a 248 millones de años atrás. Aquí la vida del planeta aumentó de manera increíble. Al principio todos los seres vivos se encontraban en el medio acuático. No existía vida en la tierra firme. Abarca un tiempo desde 540 a 490 millones de años atrás. El nombre proviene de la palabra Cambria, el nombre romano de Gales. En este periodo los animales desarrollaron conchas duras. La vida animal fue muy variada. Miles de extraños y pequeños seres de cuerpos blandos o duras conchas comenzaron a surgir. Había moluscos con conchas y tentáculos que evolucionaron, luego en almejas y vigarón, como también artrópodos que se transformarían en cangrejos y langostas de nuestro tiempo.
Abarca un tiempo desde 490 a 443 millones de años atrás. El nombre se dio por la presencia de los ordovíces, una tribu galesa prerromana. Los animales siguieron su evolución. Están presentes artrópodos, trilobites, moluscos, también nautiloideos, especie de calamar envuelto en una concha espiral o en forma de cuerno, aún siguen en la actualidad. Los calcicordados, que son parientes de las estrellas de mar, y lirios actualmente. Su cuerpo era de pequeña boca y tentáculos en el extremo delantero, una cola en su otro extremo, muy similares a los peces primitivos pero sin espinas ni aletas. Sus rocas más famosas se encuentran en Gales, pizarras y lavas volcánicas. Comprende desde 443 a 417 millones de años atrás. En este periodo los continentes de América del Norte y Europa se estaban acercando. El fondo oceánico se arrugó y se plegó. Subió el nivel del mar, comenzó la formación de mares poco profundos en las costas, comenzaron a salir las plantas, primeras en habitar la tierra firme. Un hecho que marca la división entre el Silúrico y el Ordovícico es que en el Ordovícico se extinguió casi la mitad de las especies existentes. Se formaron zonas de arrecifes compuestas por esponjas llamadas estropomatoporoides. Empezaron a extenderse peces simples, aparecieron más artrópodos entre los que estaban grandes y feroces escorpiones de mar. Transcurrió entre 417 y 354 millones de años atrás. El nombre atribuye a la región situada al este del canal de Bristol frente a Gales. Los océanos estaban poblados por grandes peces depredadores. Los animales y las plantas empezaron a extenderse por tierra firme. En el tiempo devónico solo había dos masas de tierra importantes. Primeramente la Laurasia, compuesta por las actuales América del Norte, Europa y casi toda Asia, y la segunda Gondwana, compuesta por América del Sur, África, Australia, la India y la Antártica. En este periodo los grandes continentes se fueron acercando hasta formar un solo gran continente denominado Pangea. Los trilobites y gusanos fueron perdiendo su población. Aparecieron peces con espinas formados por una coraza ósea o con aletas carnosas que utilizaban para impulsarse fuera del agua. Las plantas evolucionaron, surgieron licopodios, los equisetos y los helechos, cubriendo pantanos a orillas de lagos que dieron origen a los primeros bosques terrestres. Las áreas verdes comenzarían a poblarse de parientes primitivos de los 1000 pies, 100 pies, insectos, ácaros y arañas. Había plantas acuáticas y animales pequeños que servían de alimento a los peces. Aparecen los primeros insectos. El riniela, al igual que muchos insectos, no tenía alas. El anúrida era un colembolo del Devónico. Los escorpiones como Palaephonus clavaban su aguijón en sus presas y las despedazaban con sus pinzas. Se encuentra entre 354 y 290 millones de años atrás. El nombre es atribuido porque las rocas de aquella época incluían depósitos de carbón. Se divide el Mississippiense del 354 a 323 por el río Mississippi, donde se encontraron rocas bien expuestas, y Pensilvaniense entre 323 y 290 millones de años por el estado de Pensilvania. Cuando los árboles muertos caían, quedaban cubiertos de lodo. Con el tiempo se secaron y formaron lo que llamamos turba. La turba quedó comprimida bajo capas de tierra y se calentó hasta convertirse en carbón. Se formaron deltas, especialmente en Europa y América septentrionales. Las cordilleras que se habían formado en el período devónico comenzaron a desgastarse por el viento y la lluvia. Este espacio también es conocido como la era de los anfibios. Las condiciones dadas eran ideales para ello. Existía mucha agua donde poner sus huevos, salían renacuajos desarrollándose en agua y luego en tierra firme. Aparecieron pequeños animales parecidos a los lagartos, eran los primeros reptiles. Está ubicado entre 290 a 248 millones de años atrás. Su nombre fue tomado de una provincia de Perm en el este de Rusia. Durante este periodo los mares retrocedieron y dieron más paso a más tierra firme. Nacieron los grandes desiertos. Las plantas del Carbonífero fueron sustituidas por otras más correosas, abetos y altos pinos.
Los continentes se movieron hacia el norte y los glaciales helados hacia el sur. Desaparecieron lagos y estanques poco profundos. Algunos animales se instalaron definitivamente en tierra firme, poniendo sus huevos allí y desarrollando piel impermeable como los reptiles. Entre los reptiles encontramos mamiferoides como pelicosaurios con una vela en el dorso. Había variedad de reptiles, unos como ratones o corpulentos como hipopótamos. Estos animales desaparecieron. No se sabe qué catástrofe acabó con tantos de ellos ni por qué se dio. Hasta el 50% de los animales y plantas y más del 80% de animales marinos se extinguieron a finales del Pérmico, como trilobites, anfibios gigantes y reptiles mamiferoides. Se extiende entre 248 a 206 millones de años atrás. Después de la extinción masiva del Pérmico, aparecieron las primeras ranas y tortugas. Solo estaba en el supercontinente llamado Pangea. El clima era cálido y húmedo. Junto a los ríos y lagos nacieron más tipos de plantas. Se presentó un clima más seco en el interior con grandes extensiones desérticas ubicadas en los trópicos, especial para los reptiles. Algunos reptiles sobrevivieron al Pérmico, como los cinodontos, que dieron origen a los mamíferos hace 215 millones de años. Eran animales muy parecidos a musarañas, cazaban de noche atrapando insectos y otros animales diminutos. Su nombre es una forma adjetiva del término trías, por ser dividido en tres. En los mares del Triásico, los reptiles nadadores se impulsaban con sus cuatro patas y tomaban peces con sus afilados dientes. Durante este periodo aparecieron los primeros dinosaurios. Muchos de ellos eran herbívoros, a su vez ellos devorados por animales carnívoros, en relación a la cadena alimenticia. El clima se hizo más seco y las plantas encontraron maneras de alcanzar aguas profundas subterráneas, desarrollando tallos rígidos y fuertes, y debían hacerse más altas para buscar sol. Se extiende desde el 206 a 144 millones de años atrás. Su nombre proviene de la cordillera de Jura, ubicada al este de Francia y noreste de Suiza. Los continentes dan comienzo a su separación y la tierra cambia. Abundó la lluvia y la tierra se cubrió de vegetación. Fue el tiempo del apogeo para los dinosaurios. El clima mundial se fue suavizando, había vegetación en gran cantidad y la Tierra entonces estaba poblada por una gran variedad de dinosaurios, sapos, lagartos y tortugas. Se extiende desde 144 a 65 millones de años atrás. Su nombre viene de Creta, porque las rocas de esta edad incluían Creta. Existieron más especies de dinosaurios como en ninguna otra época, en el periodo inferior. En el periodo superior, los continentes se movieron a su posición actual. Las estaciones empezaban a ser como las actuales. Su mayor cambio fue la aparición de las flores. Aparecieron pinos perennes, árboles que mudan sus hojas, junto con higueras, palmeras y el árbol de pan, que ahora crece solo en las partes cálidas del planeta. Las serpientes aparecieron, evolucionaron a partir de otro animal, Cretácico, que tenía cuerpo de serpiente y cabeza de lagartija. Los dinosaurios se extinguieron al final de este periodo con extrema rapidez. Según científicos, la creencia viene dada por un meteorito gigantesco. Se estrelló contra la Tierra con tanta fuerza que se volatizó formando nubes de polvo y vapor, hasta el punto de oscurecer el cielo durante meses e incluso años. Transcurre desde 65 millones de años atrás hasta nuestro presente. Su nombre proviene del sufijo "ceno", que significa reciente. Edad que transcurre entre los 65 y 1.8 millones de años atrás. Se produjeron cambios climáticos. Los primeros 20 millones de años fueron cálidos, había selvas tropicales cerca de los polos norte y sur, aparecieron aves y mamíferos. Luego los océanos se enfrían en torno a los polos y se forman los casquetes polares, el clima se hizo más extremo. Época que se extiende desde 65 a 58.8 millones de años atrás, significa el antiguo reciente. Es importante ya que marca el paso final en la separación del continente llamado Pangea.
Movimientos de la tectónica de placas separarían la Antártica de Australia, el hemisferio norte, el fondo marino en expansión del Atlántico Norte, ensanchado alejó Norteamérica de Groenlandia. Los principales mamíferos que aparecieron fueron los marsupiales, los insectívoros, los lemures, los creodontos, como ancestro de todos los félidos y cánidos, y animales ungulados primitivos a partir de los cuales evolucionaron caballos, rinocerontes, cerdos y camellos. Época que comenzó hace unos 54.8 a 37.7 millones de años atrás. Su nombre significa principios del reciente. Se produjo la aparición de grandes cadenas montañosas que se extienden hacia el norte y el sur, en el oeste de América. Las colisiones continentales condujeron a los sistemas montañosos alpino e himalayo. Antártida y Australia se alejaron una de la otra, pero siguió evolución de nuevos mamíferos. En Europa y América, además de caballos, rinocerontes y camellos, aparecieron murciélagos, primates y roedores similares a ardillas. Es la primera adaptación de mamíferos en la vida marina. Transcurre entre 33.7 a 22.8 millones de años atrás. Su nombre significa poco reciente. Los mamíferos estaban ya establecidos como forma de vida terrestre dominante. Los primeros elefantes carentes de colmillos y de trompa. Las coaliciones entre las placas que conformaban la corteza terrestre continuaron desde el Eoceno. En la parte del hemisferio oriental, los restos afroárabes e indios del anterior gran continente de Gondwana chocó con Eurasia al norte, cerrando el extremo oriental del mar Telis y dejando en su lugar un residuo muy mermado del Mediterráneo. La placa australiana chocaba con la Indonesia y la norteamericana había empezado a solaparse sobre la del Pacífico. Es la etapa que se inició hace 23.8 a 5.3 millones de años atrás. Su nombre significa menos reciente. Los sedimentos producidos por la erosión de estos sistemas se depositaron en cuencas marinas poco profundas para terminar convirtiéndose en ricos depósitos petrolíferos en California, Rumania y la costa oeste del Mar Caspio. El clima era más fresco que el de la época anterior. El hemisferio sur se había establecido ya un sistema circunplanetario de corrientes oceánicas que producía un aislamiento de la Antártida. Las áreas cubiertas por espesos bosques se convirtieron en grandes praderas. La fauna del Mioceno contempla la aparición del mastodonte, al igual que el mapache y la comadreja. Durante esta época, los grandes simios relacionados con el orangután vivían en Asia y en la parte sur de Europa. Época que sigue las fechas 5.3 y 1.8 millones de años atrás. Su nombre tiene el significado del más reciente. En el oeste de Norteamérica, la subducción de la placa tectónica del Pacífico contribuye a la elevación de la Sierra Nevada y de la cordillera volcánica de las Cascadas. En Europa, los Alpes continuó su ascensión. Las placas de África y la Ibérica habían formado el sistema bético rifeño y se había cortado la comunicación entre el Mediterráneo y el Atlántico. Se instaló un clima árido con grandes cantidades de sales. Luego se abrió paso de nuevo y el Mediterráneo volvió a llenarse. Los mamíferos, como la forma de vida vertebrada dominante, se produce la evolución de un grupo de primates, los homínidos, con diversas especies desde los australopitecinos al Homo habilis y al Homo erectus, considerados antepasados del Homo sapiens. Periodo comprendido desde 1.8 millones de años atrás, dividido en dos épocas. Se extiende entre 1.6 a 0.01 millones de años atrás. El hielo se fue extendiendo en forma de glaciales sobre más de una cuarta parte de la superficie terrestre. Al final de esta época en Norteamérica se había extinguido muchas especies de mamíferos, incluidos camellos, tapires, caballos y yak. Otros grandes mamíferos como el mastodonte, el tigre de dientes de sable y el perezoso terrestre se extinguieron en todo el mundo. El hielo y la nieve seguía su acumulación en las partes altas, mientras que en las bajas aumentaba la lluvia, lo que permitió que la vida vegetal y animal floreciera en áreas del norte y el este de África que hoy son áridas. Esta es la más llamada época reciente que comenzó unos 10.000 años atrás. El deshielo hizo subir el mar unos 30 o más metros, causando inundaciones en grandes superficies de tierra.
Es una época de clima cálido en que se asientan las actuales distribuciones geográficas de fauna y flora de la Tierra. En esta etapa los seres humanos comienzan a organizarse en grupos sociales que concentraban en ciudades, de ahí viene la palabra civilización. Paulatinamente empezaron a compaginar la caza y la pesca con la agricultura y la ganadería, lo que provoca los asentamientos en lugares estables y el abandono de la vida nómada. El estudio del Holoceno se extiende aún hasta nuestros días, hasta la invención de la escritura, atribuyéndose el primer escrito en los sumerios de Mesopotamia, hace unos 5000 años. Desde ahí empezaría lo que llamamos historia.